La calle no necesitaba manuales, bastaba con salir, ver quién ya estaba jugando y sumarte. Todo pasaba ahí. Los juegos, las reglas, las peleas, los equipos, los gritos desde la casa y las aventuras que nadie más iba a entender. Solo quienes crecieron en esa época saben lo que significaba vivirla. En este video vas a revivir 18 cosas que solo entiendes si jugaste en la calle en los 80 y 90. Y sí, probablemente te rías, te piques un poco de nostalgia y hasta recuerdes nombres que tenías años sin pensar. Porque esto no se inventa, se vivió. ¿Estás listo? Entonces comencemos. No había parques organizados ni zonas infantiles con columpios. La calle, tal como era, se convertía en cancha, pista, jungla y zona de exploración. No importaba si era de tierra, empedrada o pavimentada. Ahí se aprendía a convivir, a competir y a compartir sin necesidad de adultos presentes. Cada cuadra tenía su propio ecosistema. Y quienes vivían ahí formaban parte del mismo código no escrito. Los niños salían apenas terminaban sus deberes o incluso antes. No se necesitaba permiso, bastaba con que no oscureciera del todo. Jugar en la calle en los 80 y 90 era parte del crecimiento. Ahí se formaban amistades, se resolvían peleas, se aprendía a perder y a ganar. No había rutina más esperada que escuchar los primeros gritos de los amigos llamando desde la acera. No existía una guía oficial de juegos. Lo que hoy se conoce como dinámicas infantiles, se transmitía de boca en boca o se improvisaba en el momento. Bastaba con que alguien dijera una frase como «jugamos al bote pateado», para que todos entendieran lo que había que hacer. Algunos juegos eran conocidos en toda la ciudad, pero otros eran únicos de cada cuadra o barrio. Los materiales eran mínimos o inexistentes. Un bote viejo, una piedra o una cuerda eran suficientes para armar horas de diversión. La creatividad mandaba, y cada quien aportaba una regla nueva, que muchas veces se discutía en caliente. Jugar en la calle en los 80 y 90 significaba también ser creativo y saber adaptarse a lo que hubiera. Era el objeto más deseado de la calle. Quien lo tenía era importante. Un balón podía ser de cuero, plástico o incluso hecho con trapos y cinta. No importaba su estado. Tener uno aseguraba que habría juego. Y el fútbol era el rey absoluto de las tardes en la calle. Se jugaba con lo que hubiera, pero si había balón, todos sabían que la actividad del día estaba decidida. Jugar en la calle en los 80 y 90 significaba ver cómo un solo objeto reunía a niños de distintas edades y personalidades. Las porterías se armaban y la cancha se trazaba con lo que se tuviera a mano. Y si alguien pateaba fuerte y el balón se perdía, empezaba la misión de rescate. No existían porterías fijas ni delimitaciones exactas. 2 piedras, 2 mochilas o cualquier objeto servía para marcar el arco. No había red ni línea de gol, solo un acuerdo entre todos. Si pasaba entre los 2 puntos, era gol. Si iba muy alto, se discutía. Si era dudoso, se gritaba. Las discusiones eran parte del juego. Cada gol polémico podía generar una pausa de 5 minutos mientras todos debatían. Pero al final, se resolvía con el famoso vale o no vale. Jugar en la calle en los 80 y 90 implicaba convivir con decisiones colectivas, incluso si no todos estaban de acuerdo. Cada vez que aparecía un auto en la cuadra, alguien gritaba con fuerza y todos sabían qué hacer. El juego se detenía de inmediato, se despejaba el camino, y el balón o los trompos se retiraban. No era una instrucción adulta, era un reflejo aprendido por todos. Después de que el carro pasaba, el juego continuaba exactamente donde se había pausado. No había necesidad de reorganizar nada. Jugar en la calle en los 80 y 90 también significaba convivir con el tráfico y aprender, sin darse cuenta, a ser parte del entorno. No existía un horario fijo. La calle dictaba el tiempo. Cuando las luces del alumbrado público empezaban a encenderse, esa era la señal tácita de que ya era hora de volver. Algunos se iban al primer foco encendido, otros al último. Todo dependía de la tolerancia de los adultos en casa. Jugar en la calle en los 80 y 90 incluía tener ese reloj natural basado en la luz. No hacía falta ver la hora. Se sabía que el día se estaba acabando y que la rutina cambiaría de los gritos del juego a los gritos desde la cocina llamando a cenar. ¿Recuerdas a qué hora te hacían entrar en tu casa? Cuéntalo en los comentarios a ver con quién más compartías hora. Raspones en las rodillas, moretones en los brazos y caídas de cara al suelo eran parte del día a día. Nadie salía ileso después de una tarde intensa en la calle. Las cicatrices eran pruebas de haber estado ahí, de haber jugado con ganas, de haberse caído y haberse levantado sin hacer tanto drama.
A veces ni siquiera se limpiaban bien. Solo se soplaba un poco y se seguía. No existían curitas decoradas ni geles especiales. Un poco de agua, tal vez algo de jabón. Y listo. Jugar en la calle en los 80 y 90 era también aguantar el ardor del alcohol y la regañada por llegar sucio. Pero al día siguiente, la herida era motivo de orgullo. Se mostraba al grupo como si fuera un trofeo ganado con sudor y tierra. No había mayor castigo que escuchar los gritos del juego desde dentro de la casa. La frase más temida era que no podías salir a jugar. Podías soportar una tarea larga o ayudar con algo en casa. Pero quedarte adentro mientras los demás se divertían afuera era insoportable. La calle era tan importante que perderse una tarde era quedarse fuera de todo lo que pasaba en el grupo. Además, el que no salía, perdía información. Se perdía quién ganó, quién peleó, qué juego nuevo se inventó. Jugar en la calle en los 80 y 90 no era solo diversión, era pertenencia. Si no estabas, al día siguiente sentías que algo te faltaba. Era común intentar negociar con tal de salir, aunque fuera un rato. En cada barrio había alguien que sabía lanzar el trompo con precisión y que tenía su colección de canicas con nombres y diseños únicos. No eran solo juguetes, eran parte del prestigio en la cuadra. Ganarlos en competencia daba orgullo, y perderlos dolía de verdad. Había reglas claras, y cada zona tenía sus propias variaciones. El trompo se lanzaba enrollado con una cuerda y se hacía bailar sobre la palma de la mano o sobre el suelo. Las canicas se jugaban en tierra, con hoyos hechos a mano. Jugar en la calle en los 80 y 90 significaba también dominar estos juegos, practicar técnicas y saber defender tus canicas como si fueran tesoros. Antes de cada juego, se discutían las reglas. No había manual ni árbitro. Todo se acordaba en el momento. Que si los goles valen de cabeza, que si hay portero fijo o cambia cada tanto. Las reglas podían cambiar de un día al otro, dependiendo de quién jugaba y cuántos eran. Lo importante era que todos estuvieran más o menos de acuerdo. Estas negociaciones podían tomar más tiempo que el juego mismo. Había discusiones, propuestas y hasta alianzas para que una regla se aceptara. Jugar en la calle en los 80 y 90 era también saber hablar, convencer y ceder cuando tocaba. Todo era parte de la dinámica natural del grupo. Si alguien traía el balón, tenía el control del juego. Podía decidir cuándo empezaba, quién jugaba primero, e incluso podía imponer las reglas. Si se molestaba, podía simplemente agarrar el balón e irse. Todos sabían que sin balón no había nada, así que era mejor llevarse bien con quien lo tenía. Esto generaba una jerarquía implícita. El dueño del balón era respetado, aunque no fuera el mejor jugador. Jugar en la calle en los 80 y 90 también implicaba entender el poder de quien traía el equipo. A veces, el balón se prestaba con condiciones. Otras veces, había que esperar a que alguien lo trajera para que empezara la acción. Cada grupo de amigos tenía su territorio. Eran pandillas de niños y niñas que se reunían siempre en la misma esquina o frente a la misma casa. No había violencia ni malas intenciones, solo una especie de código de lealtad. Si alguien nuevo quería unirse, debía demostrar que sabía jugar o que era buena onda. Estas pandillas también servían para organizar partidos entre cuadras. Había rivalidades sanas, retos improvisados y pequeñas competencias. Jugar en la calle en los 80 y 90 también era tener tu grupo y defenderlo. No se trataba de excluir, sino de mantener una identidad que se construía día a día. Después de correr y sudar durante horas, no había botellas ni bebidas preparadas. El agua salía directa del grifo de la casa más cercana, normalmente sin filtro. Todos se formaban, uno tras otro, para tomar directo. No había vasos, ni miedo a compartir. Se tomaba lo necesario y se seguía jugando. El grifo de la casa del medio de la cuadra era el más popular. Incluso había casas donde sabían que iban a tocar la puerta solo para pedir agua. Jugar en la calle en los 80 y 90 también significaba confiar, compartir y no complicarse por cosas que hoy parecen extrañas. No hacía falta reloj ni celular. Bastaba con escuchar el grito de la mamá desde la casa para saber que era hora de volver. Cada familia tenía su tono y volumen, y cada niño sabía exactamente cuándo ese grito iba en serio. Algunos esperaban hasta el segundo llamado, otros salían corriendo al primero. Los demás también aprendían a identificar los gritos ajenos. Jugar en la calle en los 80 y 90 significaba tener el oído entrenado. A veces, el juego se detenía por unos segundos mientras alguien respondía desde lejos con un "ya voy". Era una forma de comunicación simple pero totalmente efectiva. En la calle no hacía falta que los adultos impusieran reglas. Existían códigos de convivencia que todos respetaban. Se pedía turno para jugar,
No se pisaban los juegos de otros, y si alguien se caía, se lo ayudaba. Nadie te lo enseñaba formalmente, lo aprendías observando y participando. Estos códigos eran parte del entorno. Romperlos podía significar quedar fuera del grupo por un rato. Jugar en la calle en los 80 y 90 era también aprender a convivir con otros, a respetar sin que nadie lo exigiera y a resolver conflictos sin intervención adulta. Este juego reunía a todos, sin importar edad o habilidad. Era simple, pero con mucha estrategia. Había quienes sabían esconderse en lugares imposibles y quienes eran expertos contando sin hacer trampa. Se corría, se gritaba y se pensaban tácticas como en una competencia seria. Había versiones distintas según el barrio. A veces con base para tocar, otras con rescates colectivos. Jugar a las escondidas en la calle en los 80 y 90 era un evento completo. Podía durar horas y se convertía en el favorito al caer la noche, cuando las sombras ayudaban a esconderse mejor. Los adultos rara vez se involucraban. Sabían que estábamos en la calle, pero no intervenían a menos que fuera necesario. Todo lo resolvíamos entre nosotros. Si alguien se caía, lo ayudaban los amigos. Si había una discusión, se arreglaba con palabras o, a lo mucho, con un juego nuevo que lo olvidara todo. Este nivel de autonomía era parte natural de jugar en la calle en los 80 y 90. Aprendíamos a liderar, a ceder, a organizar equipos y a cuidar a los más pequeños. La calle nos formaba sin que nadie nos diera instrucciones explícitas. Cada día se aprendía algo diferente. Cada una de estas experiencias dejó marcas que siguen presentes. No en forma de nostalgia vacía, sino como parte de una infancia que se vivió con intensidad. No había pantallas, pero sí historias. No había horarios exactos, pero sí momentos que hoy se cuentan con lujo de detalle. Jugar en la calle en los 80 y 90 fue una etapa única para millones de personas en Latinoamérica. Las risas, las caídas, los gritos, los juegos inventados, todo quedó registrado sin fotos, pero con memoria compartida. Basta una sola palabra, un objeto o una calle, para que regresen todos esos recuerdos. Y ahí es donde uno se da cuenta de que no era solo jugar, era crear un mundo propio, con sus reglas, sus códigos y sus leyendas. La calle no era solo un lugar físico, era un espacio de libertad, de aprendizaje y de identidad. Si viviste eso, sabes exactamente de lo que estamos hablando, y si no, quizá ahora entiendas por qué los que lo vivimos lo recordamos con tanto cariño. Lo mejor de todo es que esas historias siguen vivas, no porque estén escritas en ningún lado, sino porque están en nosotros. Así que, si alguna de estas cosas te hizo sonreír, recordar o pensar en alguien de tu infancia, deja tu comentario allí abajo. Si te gustó recordar estos momentos, dale like y comparte el video con quienes también vivieron la magia de estas épocas. Nos vemos en el próximo video.